si naciste en este mundo creyendo que eras libre, entonces el sistema funcionó a la perfección, porque la forma más eficaz de dominación no es la violencia, es la ignorancia aceptada. Esta fue una de las ideas más perturbadoras que defendió Salvador Freixedo. Él no hablaba de conspiraciones simples, hablaba de algo mucho más profundo y aterrador. La humanidad como una granja, no una granja de cuerpos, sino una granja de conciencias, una granja donde lo valioso no es tu trabajo ni tu dinero, sino tu energía emocional. Freixedo se hacía una pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Por qué el sufrimiento humano es tan constante, tan sistemático, tan perfectamente distribuido a lo largo de la historia? Guerras, religiones basadas en culpa y miedo, sociedades que enfrentan a unos contra otros, individuos que viven agotados, inseguros, desconectados de sí mismos. Nada de eso le parecía accidental, según Freixedo. Si observas el planeta como un todo, verás que el ser humano produce enormes cantidades de miedo, angustia, frustración, rabia y dolor. Y esa energía no se pierde. Alguien la aprovecha. Aquí es donde su pensamiento se vuelve incómodo. Él sostenía que existen inteligencias no humanas que han interactuado con la humanidad desde tiempos antiguos, no como visitantes esporádicos, sino como gestores invisibles de un sistema de control. No hablaba del extraterrestre de película. Hablaba de entidades que no necesitan mostrarse, porque dominan algo mucho más eficaz que la fuerza, la percepción. Si controlas lo que el ser humano cree, controlas lo que teme, y si controlas lo que teme, controlas su comportamiento. Freixedo decía que el error más grande de la humanidad fue creer que el problema estaba afuera, en gobiernos, en ideologías, en enemigos visibles, cuando en realidad el verdadero control opera desde capas mucho más profundas. Por eso, desde niños, se nos enseña a obedecer antes que a comprender, a repetir antes que a cuestionar, a buscar respuestas fuera, nunca dentro. Una granja no necesita que sus animales sepan que lo son, solo necesita que sigan produciendo. Y aquí viene la parte más inquietante. Este sistema no podría sostenerse sin colaboradores humanos, sin élites, linajes y estructuras de poder que actúan como intermediarios entre lo invisible y lo visible. Pero eso es solo el comienzo. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy concreto. Si alguna vez has sentido que este mundo no funciona como debería, si intuyes que hay algo que no encaja en la historia oficial, suscríbete ahora y comparte este vídeo, porque lo que vas a escuchar no es cómodo, pero puede devolverte algo que te arrebataron sin que lo notaras. Claridad. Para entender quiénes controlan realmente la granja humana, primero hay que desmontar una mentira muy bien instalada: la idea de que estamos solos. Salvador Freixedo afirmaba que la presencia de inteligencias no humanas en la historia de la humanidad no es una hipótesis moderna, sino un hecho antiguo sistemáticamente malinterpretado. Lo inquietante no es que existan, lo inquietante es cómo se han relacionado con nosotros. Freixedo no hablaba de extraterrestres bajando en naves metálicas para saludar. Eso es el cuento infantil. Él hablaba de entidades que no necesitan mostrarse físicamente, porque su verdadero dominio no es el espacio, sino la mente. En textos antiguos de todas las culturas aparecen los mismos patrones. Seres que bajan del cielo, que dictan leyes, que exigen obediencia, que castigan, que piden sacrificios. Y sobre todo, seres que se alimentan del miedo, la culpa y la sumisión. Freixedo se atrevió a decir algo que incomoda profundamente. Muchos de los dioses adorados por la humanidad no eran seres espiritualmente elevados, sino inteligencias avanzadas que se beneficiaban emocionalmente del ser humano. No necesitaban esclavizar con cadenas. Les bastaba con instaurar el miedo, porque un ser que teme, obedece. Un ser que se siente culpable, se somete. Un ser que cree que es inferior, nunca se rebela. Aquí aparece un punto clave de su pensamiento. Estas entidades no son necesariamente físicas como nosotros. Freixedo las describía como inteligencias interdimensionales, capaces de interactuar con la conciencia humana, influir en sueños, visiones, creencias y estructuras religiosas. Por eso aparecen como ángeles, demonios, dioses, mensajeros celestiales. Cambian de forma según la época, pero el mensaje siempre es el mismo: tú no eres nada, nosotros mandamos. Y fíjate en algo inquietante: cada vez que la humanidad empieza a liberarse del miedo, cada vez que surge un pensamiento más libre, aparece una nueva religión, una nueva amenaza, un nuevo castigo divino. Freixedo decía que el mayor triunfo de estas entidades fue convencer al ser humano de que dependía de ellas, que sin su permiso no valía nada, que su salvación estaba siempre fuera, nunca dentro. Así se construye una granja perfecta. Animales que agradecen al granjero, que defienden el sistema que los explota. Pero estas inteligencias no actúan solas. Nunca lo han hecho.
Necesitan estructuras humanas que mantengan el orden, linajes que administren el poder, élites que gobiernen en su nombre sin que la masa lo perciba. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más oscura. Ese dominio no se construyó solo desde lo invisible. Necesitaba anclarse aquí, en la materia, en la sangre. Porque una idea sin estructura se disuelve. Pero una idea sostenida por linajes perdura siglos. Salvador Freixedo observó algo que muy pocos se atreven a señalar sin miedo. El poder real del planeta nunca ha estado en manos del pueblo, ni siquiera de los gobiernos visibles. Siempre ha pertenecido a familias concretas, a apellidos que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Imperios que caen, pero linajes que permanecen. Freixedo se preguntaba por qué ciertas casas reales, ciertas élites económicas y religiosas, parecen sobrevivir a guerras, revoluciones, crisis y colapsos, mientras millones de personas desaparecen sin dejar rastro. La respuesta no estaba en la casualidad. Estos linajes, según él, no gobernaban solo por poder humano, gobernaban porque custodiaban un conocimiento prohibido, un saber heredado que los conectaba con esas inteligencias no humanas que durante milenios habían sido llamadas dioses. Aquí aparece una idea inquietante, el llamado derecho divino de los reyes. No era solo propaganda, era una afirmación literal. Muchas casas reales afirmaban descender de los dioses, no en sentido simbólico, en sentido biológico y energético. Freixedo sostenía que ese relato encubría algo mucho más perturbador. Una alianza antigua entre entidades no humanas y determinadas familias humanas dispuestas a gobernar la granja desde dentro. Estas familias no necesitaban mostrarse crueles. Su papel no era el látigo, era la administración. Controlar territorios, controlar religiones, controlar el dinero, controlar la narrativa. Mientras el ser humano común miraba al cielo esperando salvación, el verdadero control se ejercía desde tronos, palacios y templos. Y aquí es donde entra un nombre casi nunca mencionado en público, pero repetido una y otra vez en los márgenes de la historia real: Venecia. Freixedo señalaba que, tras la caída de los grandes imperios visibles, el poder no desapareció. Se trasladó, se volvió financiero, se volvió silencioso. Desde allí, ciertas familias, la llamada nobleza negra, dejaron de gobernar con coronas y comenzaron a gobernar con deudas, dogmas y dependencia. No necesitaban ejércitos permanentes. Necesitaban miedo, obediencia y escasez controlada. La granja ya no requería sacrificios en templos de piedra. Ahora el sacrificio era diario. Tiempo, energía, vida entera entregada a sistemas que nunca devuelven libertad. Y mientras tanto, el ser humano seguía creyendo que el enemigo era otro ser humano. Ese error fue el más rentable de todos, porque mientras el ser humano pelea con otros seres humanos, nadie mira el sistema que provoca la pelea. La granja no se sostiene solo con jerarquías visibles. Se sostiene con un combustible muy concreto, invisible pero constante: la energía emocional humana. Freixedo insistía en que el verdadero recurso del planeta no es el petróleo, ni el oro, ni el dinero. Es la emoción humana en estados densos: miedo, ansiedad, culpa, rabia, frustración, sensación de impotencia. Observa el mundo con esta clave y todo encaja. Crisis que nunca se resuelven del todo. Amenazas que se renuevan constantemente. Un enemigo nuevo cada cierto tiempo. Una sensación permanente de inseguridad. No importa si cambia el discurso. El efecto siempre es el mismo: el ser humano vibrando bajo. Freixedo decía que estas entidades no se alimentan de la carne, sino de la conciencia alterada, de una humanidad desconectada de sí misma, incapaz de generar coherencia interior. Un ser en paz no produce energía útil para la granja. Un ser consciente es improductivo para el sistema. Por eso la paz real nunca se fomenta. Solo se vende como concepto. Meditación convertida en moda. Espiritualidad reducida a frases vacías. Religión basada en culpa. Todo para que el ser humano crea que está despertando, cuando en realidad sigue drenando su energía en los mismos bucles emocionales de siempre. Freixedo explicaba que el miedo es la frecuencia más rentable, porque paraliza, divide y vuelve dependiente. Un ser humano con miedo necesita protección, y quien ofrece protección gobierna. Así se cierra el círculo perfecto. Se crea el problema, se amplifica el miedo, se ofrece la solución, y se cobra el precio: obediencia, energía, sumisión. La granja funciona mejor cuando el ganado cree que todo es por su propio bien. Por eso el sistema no necesita violencia constante. Le basta con mantener al ser humano agotado, mentalmente saturado, emocionalmente fragmentado, cansado de pensar.
Un ser cansado no cuestiona. Un ser cansado acepta. Y lo más inquietante es esto. Muchas personas defienden ese sistema con fervor. Lo justifican, lo explican, lo normalizan. No porque sean malvadas, sino porque han sido moldeadas desde la infancia para creer que no hay alternativa. Ese es el verdadero éxito de la granja. No que te obligue, sino que te convenza de que esto es lo normal. Pero ningún sistema de este nivel puede sostenerse solo desde lo invisible. Necesita manos humanas, rostros, firmas, instituciones. Salvador Freixedo lo dejó claro: las inteligencias que parasitan a la humanidad no gobiernan directamente. No les hace falta. Gobernar en primera línea genera rechazo, despierta sospechas, provoca rebelión. Por eso el control real siempre ha sido delegado. Aquí aparece una figura clave: el intermediario humano, personas, familias y estructuras que aceptaron administrar la granja a cambio de poder, privilegios y protección. No son los dueños del sistema, son los capataces. Freixedo afirmaba que estas élites humanas no mandan porque sean las más inteligentes ni las más capaces, sino porque son las más obedientes al orden invisible. Su función no es crear, es mantener la escasez, mantener el miedo, mantener la jerarquía. Por eso, cuando el mundo parece avanzar, el fondo nunca cambia. Cambian los gobiernos, cambian los discursos, cambian las banderas. Pero el sistema de fondo permanece intacto. Estas élites entienden algo que la mayoría ignora: la granja no se controla con fuerza, sino con dependencia. Dependencia económica, dependencia emocional, dependencia espiritual. Por eso controlan el dinero, porque quien controla el dinero controla el tiempo de vida de los demás. Por eso controlan la educación, porque quien define lo que es real, define los límites de la mente. Por eso controlan la religión y la moral, porque quien maneja la culpa, maneja la conducta. Freixedo decía que el verdadero poder no necesita mostrarse cruel, solo necesita ser imprescindible. Y aquí está la trampa más sutil. Estas élites no se presentan como opresoras, se presentan como salvadoras, protectores, gestores, guías, siempre prometiendo estabilidad a cambio de libertad. La granja funciona porque millones de personas entregan su poder interior a cambio de una falsa sensación de seguridad. Y lo más inquietante es que muchas de estas élites creen sinceramente que están haciendo lo correcto, porque cuando sirves durante generaciones al mismo sistema, terminas confundiéndolo con el orden natural del mundo. Así, el control se vuelve heredado, normalizado, incuestionable. Y mientras tanto, el ser humano común sigue mirando hacia arriba o hacia los lados, sin darse cuenta de que el verdadero cerco no está fuera, sino dentro de la estructura que organiza toda su vida. Ese control heredado tiene una base todavía más profunda: la sangre. Porque el poder más estable no se elige, se nace en él. Salvador Freixedo observó que, a lo largo de la historia, el mando del mundo nunca ha sido verdaderamente democrático, ha sido dinástico. Reyes, emperadores, casas nobles, familias intocables, nombres que cambian de idioma, pero no de posición. Freixedo se preguntaba por qué ciertas familias siempre están cerca del poder real, sin importar qué sistema político esté de moda. Monarquía, república, dictadura, democracia. El escenario cambia, los actores secundarios cambian, pero los propietarios del teatro siguen siendo los mismos. Aquí aparece el concepto del derecho divino. Durante siglos se repitió una idea absurda, que algunos seres humanos nacen con autoridad otorgada por Dios. Freixedo no lo veía como una simple mentira simbólica, lo veía como una pista. ¿Qué clase de Dios otorga poder a unos pocos y condena a la mayoría a obedecer? No un principio espiritual, sino una inteligencia interesada. Estas casas reales afirmaban descender de los dioses, y lo decían con total literalidad: sangre sagrada, linaje elegido, familias separadas del resto de la humanidad. Freixedo sostenía que este relato ocultaba una verdad incómoda. Algunas líneas de sangre fueron seleccionadas para administrar el control humano, en nombre de esas inteligencias no humanas. No para servir al pueblo, sino para servir al sistema. Por eso la realeza siempre ha estado rodeada de rituales, de símbolos, de ceremonias antiguas que nadie explica del todo. No son adornos, son códigos que refuerzan una idea esencial: ellos no son como tú. Mientras el ser humano común es educado en la obediencia, estos linajes son educados en la continuidad del poder. Desde niños aprenden a no mezclarse, a proteger la sangre, a preservar la herencia. No heredan solo tierras o dinero, heredan información, contactos, acceso.
Freixedo afirmaba que la verdadera aristocracia del mundo no se ve en revistas. Opera en silencio, a través de matrimonios estratégicos, alianzas invisibles y una memoria histórica que nunca se pierde. Por eso, cuando una monarquía cae, sus miembros nunca desaparecen, simplemente se recolocan. La granja no necesita reyes visibles. Necesita gestores hereditarios que comprendan el sistema y lo mantengan funcionando generación tras generación. Y mientras el pueblo discute ideologías, estos linajes solo protegen una cosa: el orden que les permite seguir arriba sin ser cuestionados. Ese orden silencioso tuvo un epicentro muy concreto, un lugar que casi nunca aparece en los libros de historia oficiales, pero desde el cual se rediseñó el poder del mundo: Venecia. Salvador Freixedo señalaba que cuando los grandes imperios comenzaron a caer, el control no desapareció, se volvió invisible, se volvió financiero. Venecia fue el laboratorio perfecto. Allí nació una forma de dominio mucho más sofisticada que la guerra abierta o la conquista territorial. Allí surgió lo que se conoce como la nobleza negra veneciana. Familias antiguas, extremadamente poderosas, que entendieron algo decisivo: el mundo no se controla con ejércitos, se controla con deuda, información y dependencia. Estas familias dejaron de reinar de forma visible, abandonaron las coronas, abandonaron los tronos y se infiltraron en todo lo demás: banca, Vaticano, imperios comerciales, casas reales europeas. El poder ya no necesitaba mostrarse, solo necesitaba fluir. Freixedo afirmaba que la nobleza negra no desapareció jamás, simplemente cambió de piel. De gobernar ciudades pasó a gobernar naciones. De gobernar naciones pasó a gobernar sistemas. No responden a ideologías, no responden a religiones modernas, no responden a gobiernos electos. Responden a un orden mucho más antiguo. Estas familias comprendieron que la granja humana funciona mejor cuando el ser humano cree que nadie la dirige. Por eso el poder se fragmentó en miles de instituciones, para que nadie viera el centro. Bancos que no parecen gobiernos, gobiernos que no parecen obedecer a nadie, religiones que hablan de amor mientras siembran culpa. Todo conectado por hilos invisibles que nunca aparecen en público. Freixedo decía que la nobleza negra actúa como un cerebro colectivo. No importa quién muera, no importa quién caiga, la estructura permanece. Sus miembros no buscan fama, buscan continuidad. Por eso casi nunca los verás en titulares. Por eso no necesitan convencer a las masas, solo necesitan que el sistema siga funcionando. Y mientras millones de personas luchan por sobrevivir, ellos gestionan el flujo de energía humana como quien gestiona un recurso renovable. La granja no necesita supervisión constante, solo necesita que nadie toque sus cimientos. Y esos cimientos no están en los parlamentos ni en los palacios visibles, sino en una red antigua, silenciosa, que aprendió hace siglos, que el mejor control es el que no se percibe. Con el tiempo, ese control dejó de parecer aristocrático y adoptó un rostro moderno, técnico, aparentemente racional. El poder aprendió a vestirse de progreso. Las coronas se sustituyeron por logotipos, los decretos por contratos, los ejércitos por algoritmos, pero la lógica de la granja no cambió. Salvador Freixedo advertía que las élites modernas son la evolución natural de aquellos linajes antiguos. No rompieron con el pasado, lo perfeccionaron. Hoy el control no necesita imponerse. Se acepta voluntariamente. Se entra en el sistema desde la infancia. Educación que no enseña a pensar, sino a repetir. Medios que no informan, sino que dirigen emociones. Entretenimiento que anestesia, distrae y fragmenta la atención. Freixedo decía que el gran triunfo del sistema moderno fue convertir al ser humano en su propio vigilante. Ya no hace falta censura directa. La gente se autocorrige, se autocensura, se vigila entre sí. La granja se volvió psicológica. El dinero se convirtió en la nueva religión. Un Dios invisible que decide quién vale y quién no. Quien controla el crédito controla el futuro. Quien controla la deuda controla generaciones enteras. Trabajar para sobrevivir. Endeudarse para existir. Competir para no caer. Ese ciclo mantiene al ser humano demasiado ocupado para preguntarse ¿qué está haciendo realmente aquí? Freixedo observaba que las élites actuales no buscan destruir a la humanidad. La necesitan viva, productiva, desconectada. Un ganado muerto no sirve. Un ganado consciente tampoco. Por eso el sistema empuja a una vida sin silencio, sin introspección, sin pausa, pantallas constantes, ruido permanente, opiniones prefabricadas. Cuando alguien empieza a cuestionar, es ridiculizado,
etiquetado, aislado. No hace falta prohibir la verdad, basta con desacreditarla. Y así, la granja alcanza su forma más perfecta. Una humanidad convencida de que es libre mientras vive dentro de límites que nunca eligió. Un mundo donde casi nadie se pregunta quién diseñó las reglas, porque todos están demasiado ocupados intentando sobrevivir dentro de ellas. El control ya no necesita sangre. Le basta con consentimiento inconsciente. Y mientras tanto, la energía sigue fluyendo. Ese consentimiento es protegido con una barrera muy eficaz. No es un muro, es una burla. Salvador Freixedo decía que las verdades realmente peligrosas no se censuran de forma directa. Se ridiculizan, porque cuando algo se ridiculiza, la mente deja de explorarlo. Se defiende sola del ridículo. Así funciona el blindaje final de la granja. Cualquier persona que cuestiona el orden profundo del mundo es etiquetada de inmediato. Loco, conspiranoico, ingenuo. No importa lo que diga, la etiqueta anula el mensaje. Freixedo observaba que este mecanismo es extremadamente eficaz, porque ataca el miedo más básico del ser humano moderno, el rechazo social. La mayoría no teme perder la libertad, teme quedar fuera del grupo. Por eso la granja no necesita policía del pensamiento. Cada individuo se convierte en su propio sensor. Cuando una idea empieza a incomodar, la mente la descarta automáticamente antes incluso de analizarla. No porque sea falsa, sino porque es peligrosa para la identidad construida. Freixedo insistía en algo incómodo. El mayor obstáculo para la liberación humana no son las élites, ni las entidades invisibles, ni los sistemas de poder. Es la resistencia interna a aceptar que hemos sido manipulados, porque aceptar eso implica responsabilidad, implica revisar creencias, implica dejar de culpar solo a factores externos, y eso duele. Por eso muchas personas prefieren defender el sistema antes que enfrentarse al vacío, que aparece cuando las certezas se derrumban. La granja se protege fomentando debates superficiales, izquierda contra derecha, creyentes contra ateos, ciencia contra espiritualidad. Mientras tanto, la pregunta central nunca se formula. ¿Quién se beneficia de esta división constante? Freixedo decía que el sistema necesita que el ser humano discuta sin profundidad, opine sin observar, reaccione sin comprender. Una mente en guerra consigo misma no puede despertar. Por eso el conocimiento verdadero se fragmenta, se separa, se vuelve inaccesible para quien no se atreve a mirar más allá de lo permitido. La granja no teme a la información, teme a la comprensión, porque cuando alguien comprende de verdad, ya no puede volver a dormir del todo. Y ese despertar, aunque sea silencioso, es lo único que el sistema no puede controlar completamente. Y aún así, el sistema tiene una debilidad que nunca ha logrado eliminar: la conciencia individual. Salvador Freixedo insistía en que la granja humana no se derrumba con revoluciones externas, ni con violencia, ni con nuevos líderes. Se desactiva desde dentro. El control funciona mientras el ser humano desconoce su propia naturaleza, mientras cree que es pequeño, mientras delega su poder interior en autoridades externas. La granja no puede sostenerse cuando el individuo deja de reaccionar y empieza a observar, cuando deja de alimentarse solo de miedo, cuando ya no responde automáticamente a estímulos diseñados para provocar angustia, culpa o rabia. Freixedo decía que el verdadero acto de liberación no es enfrentarse al sistema, sino retirar la energía que lo mantiene vivo. Un ser humano en coherencia interior no vibra en la frecuencia que la granja necesita, no entra en pánico con facilidad, no se deja dividir tan fácilmente, no obedece por miedo, y eso lo vuelve ingobernable. Por eso el despertar nunca es masivo de golpe, es silencioso, individual, casi invisible. Una persona que se cuestiona, otra que deja de identificarse con el miedo colectivo, otra que empieza a mirar hacia adentro en lugar de buscar salvadores fuera. Freixedo no prometía un mundo perfecto, advertía algo más realista y más poderoso. El sistema no puede controlar a quien se conoce a sí mismo, porque quien se conoce ya no necesita permiso para existir. La granja no desaparece, pierde eficacia, y ese es el mayor temor del orden invisible, no la rebelión, sino la lucidez. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en ti reconoce este mensaje, aunque incomode. Si sientes que este contenido pone palabras a intuiciones que llevas tiempo sintiendo, suscríbete ahora y comparte este vídeo. No para convencer a nadie, sino para que quien esté preparado pueda empezar a recordar quién es. Porque la verdadera salida no está fuera del sistema, está dentro de ti.